Bendiciones con todos. Gracias al Rey de los Reyes que nos permite conectar en este mes de agosto, ya sería. Nuevamente nos permite conectar para poder entrar en esta escuela de profetas. Definitivamente es muy importante hoy en este tiempo tener conocimientos que nos permitan a nosotros entender todo lo que tiene que ver con los contenidos proféticos, con las lecturas proféticas, con lo que el Padre nos permite tener como medios de acceso a entrar en dimensiones celestiales y todo eso. Definitivamente seguimos viviendo en ese tiempo llamado Shavuot, y de Shavuot es que viene todo este tipo de contenidos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio hablando de los códigos de comunicación del reino, dados o entregados a través del espíritu de la profecía en su parte número 2. Así que vamos a hacer una oración para poner todas las cosas en las manos de nuestro Elohim y que Él sea obrando conforme Él lo determine. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, damos gracias a ti. Gracias por tu fidelidad, tu fiel amor, tu bondad eterna. Gracias, Señor, por estar junto a nosotros, con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites entender cosas profundas, secretos escondidos, conocimientos muy bien guardados desde la fundación del mundo, como dice la Escritura, que hoy son reservados o manifestados a tu pueblo escogido, a tu remanente fiel en la tierra, Señor. Gracias porque a través de tu Espíritu Kadosh nosotros podemos entender estos misterios, podemos entender estos secretos. Permítenos, Señor, poder abrir nuestra mente al conocimiento de Yahshua. Permítenos abrir el corazón a el corazón del mes de Yahweh Elohim. Permítenos entender por tu espíritu, Señor, y cada palabra que se reciba sea, Señor, pesada por tu espíritu. En el nombre de Yahshua, gracias te damos a ti. Amén y amén. Muy bien. Como decía, vamos a hablar entonces parte número 2, códigos de comunicación del reino. Todo esto vino en el Shavuot. Toda esta cosa. Lo que pasa es que ha estado escondido. Lastimosamente la iglesia se ha quedado solo en, vamos a hablar en lenguas, vamos a danzar un poquito, vamos a, no sé, algunas situaciones ahí, sueños, visiones, sí. Pero Shavuot va mucho más allá, como dije. En Shavuot se abrió para este tiempo los códigos de comunicación del reino de los cielos, del Shamayim. Y esos códigos son dados o entregados por el Espíritu Kadosh. Ya estuvimos hablando sobre la palabra mashal, que es el código de reino para gobernar y que tiene que ver con las parábolas. Y las parábolas es el lenguaje de los profetas, así lo determina el libro de Oseas. Es el lenguaje de los profetas. Nosotros necesitamos entender que el lenguaje del espíritu tiene que ver con el lenguaje profético, el lenguaje que anuncia, que manifiesta, que da a conocer las verdades escondidas del reino de los cielos para toda su iglesia en este tiempo. Por eso es tan importante abrir el corazón, abrir la mente para poder comprender lo que el Padre está diciéndonos ahora. No solo somos profetas para ministrar al cuerpo, para ministrar, traer una palabra a la gente, a la iglesia, o traer una palabra a una nación. Tenemos que ir mucho más allá. Y hoy vamos a hablar acerca de en esta segunda parte, el otro código de comunicación del reino. Y este código de comunicación se llama el dedo del Elohim o la mano del Elohim. Esa expresión que está en Lucas capítulo 11, verso 20, esa expresión es fundamental, es muy importante hoy para nosotros en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay un código de reino que yo le llamo el Código Supremo de Reino, el Samet Yotet, que les he enseñado. Eso lo podemos encontrar en capítulo 25 del libro de los Salmos, pero en la Biblia Jerusalén o en cualquier Biblia hebrea que tenga justamente el acróstico del alefato hebreo en ese capítulo 25. Entonces allí lo encontramos, Samet Yotet, letra 14, 9 y 10 creo que es. Eh, Ahí está enfocado y esa combinación forma un código de reino llamado la mano del Elohim.
que sostiene toda la creación, que le da la vida a toda la creación, la mano del Elohim. Eso quiere decir que el Espíritu K2 es el que se mueve por todo el universo creado y es lo que le da vida a todo lo creado, a la creación. Entonces, la mano del Elohim, el dedo del Elohim, por eso desde el Antiguo Testamento hasta el libro Apocalipsis, Nuevo Testamento, encontramos siempre figuras simbólicas proféticas asociadas al dedo de Dios o a la mano del Señor. Encontramos esa configuración profética. Y esa configuración profética es un código de comunicación, un código de comunicación supremo, como le dije yo. Y todo se da, obviamente, como les he enseñado, a través de el espíritu de la profecía, la revelación del espíritu de la profecía. Esto no es un asunto de erudición, esto no es un asunto de cábala, esto no es un asunto de culturas místicas, culturas religiosas, tampoco es un asunto de seminarios, teologías, porque todos estos conocimientos, el único que los puede entregar y revelarse es el Espíritu Kadosh. Es el único, a través de su funcionalidad conocida como el espíritu de la profecía. Entonces nos revela estos secretos, estos misterios, y todo está escrito en la palabra del Elohim, ¿no? Porque ustedes saben que los eruditos, los teólogos, siempre están diciendo, no, es que tiene que estar en la palabra, no, es que si no está en la palabra no vale, no existe. Entonces, como siempre se le ha enseñado, todo está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Lucas 11:20. Voy a leer en la versión K2 israelita mesiánica. Dice, pero si echo fuera los demonios por el dedo de Yahweh, ¿no? Entonces el reino de Yahweh ha venido sobre ustedes. Si yo, dice Yahshua HaMashiach, echo fuera los demonios por el dedo de Yahweh, por la mano de Yahweh, ¿no? Recuerden que esta es una expresión que tiene que ver con la figura literaria llamada sinécdoque. Y un sinécdoque significa menciona una parte para hablar de un todo, o menciono un todo para referirme a una parte de ese todo. Por decir, mi mano, son 5 dedos que hay en la mano, pero yo puedo mencionar un dedo y eso tiene que ver con o referirse a mi mano completa. Entonces, cuando se dice el dedo del Elohim, es lo mismo que decir la mano del Elohim. ¿Cuántas batallas en el pasado experimentó el pueblo de Israel y los pueblos paganos reconocieron? No es otra cosa más que el dedo del Elohim, no es otra cosa más que la mano del Elohim. En Egipto, cuando salieron de Egipto, los brujos, hechiceros de Egipto y todos los que entran en ese asunto místico religioso, todos dijeron, no podemos, esto es la mano de Dios, la mano del Elohim, el que está allí. Es imposible poder nosotros obrar o defendernos porque es la mano del Elohim que está allí. Cuando fue capturada el arca del pacto y fue llevada como trofeo al salón principal de Dagón, el falso dios de los filisteos, ustedes saben bien la historia, por 3 ocasiones cayó Dagón, ¿verdad? Se quebró la mano, se le quebró la pierna, se le quebró la cabeza, así que si no sacaban el arca del pacto ahí, Dagón quedaba desmenuzado y aplastado totalmente. Y tuvieron que sacar el arca de la alianza o entregarla. Empezó a caerle a todos los filisteos una especie de tumor donde le salieron tumores o como pequeñas pronunciaciones en su cuerpo, en su piel, como lipomas, podría decirse. Le empezaron a salir por el cuerpo y ellos dijeron, esto no es otra cosa que la mano del Elohim, la mano del Elohim, y todo enfocado a la mano del Elohim, la mano del Elohim. Entonces, este código de reino nos revela algo extraordinario y supremo con relación a esto de la mano del Elohim. Esto quiere decir que el Elohim tiene un poder absoluto. Nadie puede ir en contra u oponerse en contra del Elohim verdadero. Él es el que tiene la verdadera autoridad, él es el que tiene la gloria suprema sobre sí mismo. Dicen las Escrituras, yo lo único que sé
es que de Yahweh Elohim es el poder y la soberanía. Apocalipsis 5, cuando los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todas las 3 cortes de la primera jerarquía angelical en el Shamayim, primer cielo, todos dijeron cuando apareció la manifestación de Yahshua, que abrió los sellos, y dice el Cordero Kadosh es digno de abrir los sellos, y todo eso es digno de recibir la gloria, la honra, el poder, la alabanza, la soberanía, la adoración, las riquezas. ¿Sí me explico? Y dice determinantemente allí, de Él es el poder, de Él es la gloria, de Él es el señorío, de Él es la soberanía. Eso quiere decir que su poder es absoluto y que está por encima de cualquier poder, que está por encima de cualquier sistema religioso, que está por encima de lo visible, de lo invisible, lo de este siglo, lo del siglo venidero, los siglos que pasó. Está por encima de todo, absolutamente, lo que ha sido creado en los cielos y la tierra. Eso quiere decir que es la mano del Elohim, el Samet Yotet, código supremo de reino, la que sostiene toda la creación, el universo creado. Solo mire por un momento cómo se mueven las cosas en el universo creado. Hoyos negros, hoyos ni sé cuántos, hoyos de gusano y que pasan cuerpos celestes a velocidad luz de una manera impresionante. Solo alrededor de la Tierra, de la atmósfera terrestre, se mueven más de 1.000.000 de cuerpos celestes. Se mueven alrededor, ¿no? Más de 1.000.000. Está en la información en internet, usted lo puede conseguir. Más de 1.000.000 de asteroides y de cuerpos celestes se mueven alrededor de la Tierra y sin embargo, moviéndose a una velocidad impresionante que solo se puede medir por velocidad luz, nunca se chocan. No existe el Big Bang que se inventó, no sé, los científicos, Charles Darwin, no sé quién fue que se inventó el Big Bang en su pensamiento o creencia, ¿no? Porque en un Big Bang destruye absolutamente todo. Entonces, se mueve a una velocidad impresionante, pero la mano del Elohim sostiene todo en el universo. Sostiene todo en el universo creado. Lo sostiene. No permite que nada se destruya. Allí es donde se establece una alineación que en algún momento le enseñé, desde el primer cielo hasta el tercer cielo, que es el nuestro. Una alineación de 3 categorías de ángeles que se mueven cada uno en cada uno de los cielos. Ángeles tronos en el primer cielo, ángeles llamados dominaciones en el segundo cielo y principados en este tercer cielo, que es la atmósfera terrestre. Un alineamiento. Y ellos, los ángeles celestiales, tienen la orden del Elohim de mantener, valga la redundancia, el orden en todo el universo creado. Nada se puede mover, nada puede salir de la órbita donde el Eterno estableció a cada cuerpo celeste o a cada asteroide o a cada elemento, ¿no?, que se divisa en lo que es el universo en sí creado. Nada puede irse fuera del orden establecido por el Elohim. Él lo estableció ahí y allí quedó desde el principio del Génesis 1. Así quedó establecido. Por eso este código de reino, llamado el dedo del Elohim, es fundamental, es muy importante. Recordemos que las Sagradas Escrituras en sí empiezan o manifiestan el hecho de que es el Señor, el Eterno, el Elohim viviente, que empieza a escribir con su mano, con su dedo, que representa el mismo Yahshua HaMashiach, que representa la manifestación del Espíritu Kadosh mismo. Por eso es que Shavuot nos trae a nosotros revelaciones tan extraordinarias, ¿no? Revelaciones muy profundas, porque todo está contenido ahí y es el espíritu de la profecía el que nos trae todos estos conocimientos o revela a su siervo los profetas todos estos conocimientos. Y siempre se ha manifestado esa expresión, el dedo del Elohim. El dedo del Elohim toca los aires, el dedo del Elohim toca la tierra, el dedo del Elohim toca las aguas, el dedo del Elohim toca todo lo que se mueva o que exista en las 3 dimensiones en que fue establecido el universo o creado el universo: aguas, aires o cielos y tierra. El dedo del Elohim es el que está allí, el que toca, el que se mueve.
Entonces vamos a ir en este estudio, vamos a ir relacionando todos esos aspectos en donde la mano del Elohim se mueve para obrar, para abrir, para determinar, para escribir cosas o situaciones, porque cada una de estas expresiones o escritas en las Sagradas Escrituras nos revelan algo, algo glorioso y algo extraordinario con relación a este sería código de comunicación del Espíritu K2 o de reino que lo trae el Espíritu K2. Y así vamos a ir. Ahora, el primer código que vamos a hablar aquí de comunicación con relación al dedo del Elohim o a la mano del Elohim es acerca de la escritura en los aires. Es el primero. La escritura en los aires. Ahí encontramos otra vez Lucas 11:20. Pero si yo echo fuera demonios por el dedo de Yahweh, entonces el reino de Yahweh ha venido sobre nosotros. ¿Qué es lo que vino a traer Yahshua HaMashiach? El reino del Elohim viviente. No vino a traer una religión, no vino a traer una cultura religiosa, no vino a traer un sistema religioso, no vino a traer cábala, no vino a traer Zohar, no vino a traer Midrash, no vino a traer Bajir, no vino a traer nada de ese tipo de expresiones religiosas. No vino a traer filosofía o pistisofía griega, no vino a traer nada de esas situaciones que son fuera del orden divino. Yahshua vino a traer con esa expresión o escritura en los aires y vino a traer el reino de los cielos que se establezca de una manera sobrenatural en la tierra. Por eso es que el contexto de estos pasajes bíblicos dicen que le preguntaban a él si realmente era el Mesías o había alguien más a quien debíamos esperar. Y él le contesta de esa manera: si yo por el dedo del Elohim echo fuera demonios, ciertamente el reino de Yahweh, el reino del Elohim ha llegado. Por tanto, la orden fue: manifiestas el reino del Elohim en cualquier lugar, casa, ciudad, nación de la tierra. Manifiestas el reino del Elohim en las aguas, en la tierra, en los aires, en las montañas, en las mesetas, en los lugares bajos, frente al mar, frente a las aguas de los ríos, en las montañas, en los volcanes, en cualquier parte. Manifiestes el reino del Elohim. Eso fue la orden de Yahshua HaMashiach. Sanen enfermos, limpian leprosos, los sordos oyen, los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos caminan, los muertos resucitan. El poder del reino de los cielos vino a someter, vino a destruir, vino a quebrantar todo poder o dominio que el enemigo tenía sobre la tierra. El reino de los cielos vino a quebrantar. El reino de Dios vino a derribar y a destruir. El reino del Elohim viviente se estableció a través de Yahshua HaMashiach. Y es la misma mano del Elohim que vino a romper, a quebrantar, a desmenuzar, a derribar reinos, a derribar imperios, a quebrantar naciones, a romper todo lo que habría que romperse, a romper altares, a romper tronos y a romper, no sé, imperios, todo lo que el enemigo pudo haberle hecho levantado como un imperio, pues el Eterno vino a derribarlo, a quebrantarlo y a destruirlo. Por eso es que este código tiene que ver con el poder, tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con el absoluto y total dominio del Elohim como Rey de los Reyes, como Señor de los Señores, Rey de los Reyes sobre los reinos en la tierra, Señor de los Señores sobre todo señorío. La expresión señorío tiene que ver con todo lo que son los ángeles o cortes angelicales o jerarquías angelicales. Tiene que ver con todo lo que se mueve en esa esfera de la cuarta dimensión, de lo invisible. Tiene que ver con eso. Por eso es que a él se lo conoce en Apocalipsis como el soberano de todos los reyes. O sea, que él es el supremo, ¿no? Toda falsa adoración que se dé en la tierra y en las naciones tiene que ser quebrantada. Todo altar que se haya levantado a los ídolos, a los demonios, a los espíritus de la muerte o de destrucción, a los regentes de la muerte que se hayan levantado en cualquier parte, tienen que caer por las manos del Elohim, tienen que caer por el dedo del Elohim.
Tienen que ser quebrantados los dominios, tienen que ser quebrantados los imperios, tienen que ser derribados por su poder y su autoridad. Está escrito. Imagínense, capítulo 11 de Génesis. Nirro dice, hagámonos una torre, hagámonos una ciudad, pongámonos un nombre para desafiar al Elohim viviente. Viene el Elohim viviente y los confunde. Su idioma los cambia, los confunde y cada uno agarra a su gente con las que se puede comunicar por el mismo idioma y se van a diferentes partes. Y Babel quedó en la nada. Babel quedó destruida. Babel quedó en la calle. Quedó cancelada. Todos los planes siniestros de Nimrod de convertirse en un conquistador de la tierra y como un imperialista, pues terminaron abajo, terminaron caídos, terminaron quebrantados, porque la mano del Elohim estuvo allí. Mire la visión que tuvo Daniel acerca de la gran estatua que representa los reinos, estatua cabeza de oro, pechos de plata, que manos y torso de bronce, que pies de hierro y parte de hierro, los pies, las piernas de hierro y parte en los pies de hierro y barro y todo eso. Y el dedo del Elohim corta una gran piedra que es Yahshua HaMashiach, la piedra angular, dice, la que es cortada desde el monte de Sión, por el dedo mismo del Elohim que golpea la estatua y destruye todos los reinos, desmenuza todos los reinos. Y esa piedra que desmenuzó todos los reinos estableció un gran reino porque vino a ser un gran monte, lo que se conoce como el monte de Sión, el monte de gobierno, el monte del Elohim, el monte donde la iglesia está reposada, el monte donde la iglesia está sentada, según Apocalipsis 12, el monte a donde la iglesia fue llevada por las dos grandes alas del gran águila, de la unción profética, del ministerio profético, del espíritu de la profecía, fue llevada hasta el monte de Sión para que no pueda ser tocada. O sea que estamos posicionados en él, en Yahshua HaMashiach. Y todo, como dice la escritura, el dedo de Elohim cortó. Los reinos tienen que ser quebrantados. Como dice Apocalipsis 15, del 2 al 4, todos los reinos de la tierra han venido a ser de Yahshua el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Entonces, él ha ejercido el dominio, ha ejercido el poder y la autoridad. Recuerde que la tentación de Mateo 4, de Lucas 4, una de ellas determina que supuestamente Hasatán lo llevó a los montes más altos de la tierra y de ahí le dijo, todos los reinos me pertenecen. Ustedes ya conocen la historia, ¿no? Si postrado me adoras, te los entrego a ti todos porque a mí me han sido entregados, dice en Lucas 4. Entonces, él los tenía como bajo su dominio, bajo su autoridad. Y cuando Yahshua viene, rompe y quebranta ese dominio, rompe y quebranta esa autoridad que tenía sobre los reinos y le quita todos los derechos, como ya lo hemos visto, todo en Shavuot, ¿no? Pesach, Hamasot, primicia y Dai Shavuot. Ese es el orden de las festividades que el Eterno estableció. Es el orden. Y allí encontramos toda la obra redentora de Yahshua HaMashiach. Entonces, todo lo que él hizo, por su brazo fuerte, por su poder, Yahweh vence por su brazo fuerte. Por eso es que algunas figuras del alefato hebreo o algunas letras del alefato hebreo tienen que ver en sus signos, ¿no? O pictografía, tienen que ver precisamente con mano, con brazo, ¿sí me explico? Y tiene que ver con la mano o el brazo del Elohim viviente que se mueve porque se revela el secreto del cielo para que se manifieste sobre los cielos y tierra el poder soberano gubernamental de Yahshua HaMashiach. Como dice también Apocalipsis 10, pone un pie sobre las aguas, pone un pie sobre la tierra y dice, hecho está, el tiempo ha llegado, se acabó, el león de la tribu de Yehuda ruge. Está allí. Dominio sobre las aguas, dominio sobre la tierra, dimensiones de la creación. Su voz se escucha hacia el cielo. La última de las copas de la ira del Elohim viviente es soltada hacia el cielo, hacia el trono del Padre. Es soltada y
se cumple el tiempo establecido y Yahshua viene como Rey soberano y supremo para tomar sería el dominio y el control absoluto sobre todo lo creado. Ya de una manera definitiva, ¿no? Porque ya lo tiene en sí, ya lo tiene. Muy bien. Vamos a ver sobre este asunto de las escrituras en los aires. ¿Qué significa eso de que el dedo del Elohim se movió? El dedo del Elohim, la mano del Elohim, la diestra del Elohim que hace proezas, según David, es Yahshua HaMashiach. Es la figura suprema de Yahshua HaMashiach. El dedo o brazo o mano del Elohim. Y esto quiere decir que es el Shamayim el que gobierna en suprema autoridad con toda autoridad sobre todo imperio del mal, sobre todo lo que ha sido creado. Tal como lo dice Daniel capítulo 4, verso 17, y hay que leer todo el contexto de ahí en adelante, porque dice que es todo lo que es dado, es por orden de los vigilantes. O sea, ¿cuáles son los vigilantes? Los vigilantes es ese alineamiento que les dije al principio: ángeles trono, primer cielo; ángeles dominaciones, segundo cielo; principados, tercer cielo, el cielo donde habitamos nosotros, tercer cielo. Entonces, están allí y ellos son los que establecen el dominio supremo del Elohim. A esa expresión vigilantes, como dice Daniel 4:7, es que se reconoce a los principados, ¿no?, enviados por Yahshua para establecer. Por eso dice, por orden de los vigilantes se establece que es el Shamayim el que gobierna. El decreto es por los Kadoshim. Estoy un poquito parafraseando en la versión Kadosh israelita mesiánica. Kadoshim quiere decir los santos o los santificados por la sangre de Yahshua HaMashiach. Los Kadoshim son los que determinan la orden, los que determinan el decreto. Por eso es tan importante el asunto del poder del decreto. Hay mucha gente, especialmente de la teología sistemática religiosa, que no creen en los decretos y dicen que los decretos, eso es del diablo o que eso no tiene nada que ver con, ¿no? Entonces, que no se puede decretar porque eso no es de Dios, no se puede decretar. Y eso es una infamia. Lo que pasa es que Hasatán sabe que hay un poder supremo y soberano en los decretos establecidos por lo que salió de la boca del Elohim viviente, la palabra profética más segura. Y él sabe que entre menos decretemos, entre menos declaremos, entre menos profeticemos, mayor es su fuerza o dominio, porque nadie lo va a sacar de allí si nosotros no entramos con el decreto del Elohim viviente. Por eso dice claramente, la orden es dada a los vigilantes, pero el decreto es de los Kadoshim. Nosotros tenemos que declarar, tal y como declaró Yahshua HaMashiach, así como es en los cielos, se ha hecho sobre la tierra. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que prohíbas es lo que significa. Todo lo que desate, todo lo que active, todo lo que levante, todo lo que sueltes para que sea ejecutado sobre la tierra, tendrá su orden desde el Shamayim, desde el cielo. Por eso dice, será desatado en los cielos. O sea, desde el cielo viene o Shamayim viene la orden. Por eso es que Daniel 4:17 dice, la orden viene a través de los vigilantes desde el Shamayim y el decreto viene por los Kadoshim, o sea, por los profetas, por los santificados. Y esta escritura en los aires, que es lo que Yahshua dijo, si yo por el dedo del Elohim echo fuera demonios, es porque el reino de los cielos ha llegado, el reino de Yahweh se ha manifestado. Entonces esta expresión, dedo, representa, o esta escritura en los aires, ¿no?, representa en este sentido la manifestación del poder soberano y sobrenatural. ¿Qué dijo Yahshua HaMashiach con relación a Shavuot? Le dijo a los discípulos, 40 días antes de ser levantado, como dice Lucas, Hechos 1, perdón. ¿Qué les dijo? Quédense en Jerusalén. Solo necesitan estar hasta que se cumpla el tiempo establecido, que fueron 10 días más, que se cumplió la fiesta del Shavuot, para que recibas poder.
para que recibas autoridad, para que sobre la casa, sobre la iglesia sea llena del poder del Espíritu. Cuando si Pablo y Pedro dice, eso es lo que aconteció en el Shavuot, Hechos 2. No están borrachos, no están ebrios, sino que el poder del Elohim vino sobre ellos. El poder del Elohim empoderó a su amada iglesia, la vistió de poder, la ha ceñido de poder y le ha dado la autoridad, la posición del cielo y le ha dicho todo lo que decretes en la tierra será establecido en los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es una autoridad gubernamental que le ha dado a la iglesia. Está en ti, está en mí, está en el remanente fiel en el planeta Tierra. Esto no es una revelación que es exclusiva, es una revelación que ha sido entregada a su remanente fiel en toda la tierra. Pero el remanente fiel tiene que entrar a conocer estos secretos y estos misterios del Elohim. Ese dedo que dice que es de Yahweh Elohim y que es el que establece el reino de los cielos. Es el poder y la autoridad suprema del Shamayim y está configurado en el número 70 de las Sagradas Escrituras. Así como Daniel, que recibe la revelación sobre las 70 semanas, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con cronos, con cronología, con un tiempo humano, que no tiene nada que ver con calendarios, que no tiene nada que ver con ese tipo de expresiones de tiempo natural. Por eso es que hay tanta confusión por el asunto de las 70 semanas, que hay todo tipo de expresiones sobre eso, que la mayoría tiene que ver con lo que enseñan los eruditos hebreos, que lastimosamente no se cumple porque ellos miden el tiempo desde el punto de vista del calendario hebreo, y yo ya les he enseñado que no hay un solo calendario en la tierra, ni siquiera el de la cultura hebrea, que no haya sido transformado, transliteralizado, cambiado su estructura original. Mire, entonces, cuando nosotros vemos el calendario hebreo, ¿qué vamos? Mes de Nisan, mes de Sivan, mes de Tamuz, mes de ni sé cuánto. Y esos nombres son babilónicos y persas. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque a partir de la salida de la esclavitud de Babilonia, porque estuvieron 40 años con Babilonia y del resto de tiempo con los persas y después con los griegos y después con los romanos. O sea, nunca vio libertad Israel. Esclavitud, esclavitud. Pero su calendario se reactivó basado en el calendario babilónico y el calendario persa. Y más el persa que el babilónico. Por eso es que hay lenguajes en cuanto a los nombres que vienen del arameo, el arameo del norte, el arameo persa, porque el hebreo es en el sur, en Hebrón, pero hacia el norte se hablaba es el arameo del norte, ¿no? Y generalmente de ahí salen estas configuración de nombres. Por eso es que al calendario hebreo hay que añadirle un segundo Adar cada 7 años para que como que se complete el tiempo allí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, no es eso. El calendario maya, peor, ¿no? El calendario chino en la calle. Eso no sirve. El tiempo lo mide el Elohim. Por eso dice que él es el Olam Bajet. Él es el que determina el tiempo, es el que determina los tiempos, es el que se mueve con los tiempos. O sea, así va configurado este asunto. Por eso es tan importante la palabra profética, el decreto profético en este tiempo. Entender que nosotros o que el Eterno no se mueve por el tiempo cronos en la tierra, que incluye el calendario hebreo. El Eterno se mueve por el tiempo Olam, porque Él es el Señor de los tiempos, es el Señor de la eternidad, Él es el Señor de todo lo creado. Para Él no hay espacio de tiempo, lo mismo es el pasado, el presente y el futuro, o la eternidad, porque Él es la eternidad misma. Por eso Él es el Aleph, por eso Él es el Taf en el calendario hebreo, es el principio y es la eternidad de todo. Y eso es lo que significa Aleph y Taf, no como dice el griego, alfa y omega, que significa primero y último. O sea, no tiene nada que ver con eso. Por eso es que la revelación es tan importante en este tiempo,
que lastimosamente el enemigo ha cegado los ojos y el entendimiento de la gente para que no le resplandezca el verdadero evangelio, la revelación del evangelio del reino de los cielos. Por eso es que preguntan, por eso es que predican el evangelio alianza, el evangelio menonita, el evangelio bautista, el evangelio cuadrangular, el evangelio de las asambleas, y cada evangelio y todos esos grupos misionales dicen, nosotros tenemos la sana doctrina. Nosotros tenemos la sana doctrina. ¿Sí me explico? Es un evangelio religioso, pero Pablo en 2 Corintios 4 no habló de un evangelio religioso. Él habló de un evangelio que tiene que ver con el reino del Mashiach, el evangelio verdadero del reino del Elohim manifestado. Y esta escritura en la pared, en los cielos, perdón, en los aires, representa la manifestación del reino de los cielos sobre la tierra y sobre lo creado, que representa el poder supremo absoluto de Yahweh el Elohim sobre todo lo creado. Y todo lo creado tiene que oír la voz del Elohim. Por eso dice el Salmo 150, todo lo que respira, todo lo que se mueve, todo lo que tiene vida, tiene que adorar, tiene que alabar y tiene que exaltar al Rey que vive por los siglos de los siglos. Todo lo que tiene vida tiene que honrar y glorificar al que vive por los siglos. Así es que va configurado este asunto. Entonces, la escritura en los aires representa el dominio y gobierno absoluto. Dije prefigurado en el número 70. El número 70 significa, viene del 7 y el 10, ¿no? Multiplicado, 70. 7 es perfección, plenitud, totalidad. 10 entre su connotación significa prueba. El hombre está puesto sobre la tierra y está a prueba en la tierra. Está siendo probado. 70 significa el gobierno absoluto del Elohim sobre toda la creación en todos los tiempos. Por eso es que la configuración de los tiempos, según Daniel capítulo 9, cuando habla, creo que el verso 24 en adelante, habla acerca de el asunto de las 70 semanas. Él dice, 70 semanas han sido establecidas, han sido determinadas, han sido establecidas, decretadas, puestas. O sea, estamos hablando un tiempo ha sido establecido por el Elohim, porque el Elohim es el que gobierna todos los tiempos. Y ese tiempo prefigurado de 70 semanas determinadas tiene una subdivisión que habla de un tiempo de 7 semanas, un tiempo de 62 semanas y un tiempo de una semana. Lo que dice Apocalipsis capítulo 12, tiempos y medio tiempo. Lo que dice, por eso no tiene nada que ver con días o con años, como se traduce en la mayoría de las Biblias, especialmente de la Septuaginta versión griega, lo que viene de ahí en su traducción. Pero en la Biblia K2 habla de tiempos y medio tiempo. O sea, es el énfasis de este código de comunicación del reino, el dedo del Elohim que se mueve sobre los cielos, los aires, sobre los cielos, y tiene un dominio total. Y este código de reino nos revela, porque es un código de comunicación, nos revela los tiempos, las sazones, el tiempo en el que Yahweh el Elohim va a moverse y va a hacer las cosas, el tiempo en el que Yahshua va a venir, que solo está en la potestad de él, de nadie más, está en la potestad de él. Por eso se habla de esa manera y se establece de esa manera. Solo él lo sabe. Muy bien, entonces este código de comunicación nos permite conocer o entender los tiempos, la unción profética de la casa de Isaacar. ¿Quién conoce el corazón del Padre? ¿Quién conoce la mente de Yahshua? El Espíritu Kadosh, el Ruhat HaKodesh. Y como él lo conoce, él reveló en el Shavuot este misterio de comunicación del reino. Nos lo reveló por su Espíritu y nos levantamos con una unción profética para entender todos los tiempos y lo que va a acontecer en los tiempos. ¿Cuál es el orden cronológico? Las sazones y los tiempos y todo lo que va a acontecer, porque las sazones representan los acontecimientos que encierra cada espacio de tiempo en su cumplimiento profético. Por eso dice que los de la casa de Isaacar, los 200 profetas de la casa de Isaacar sabían
cómo, cuándo, por qué y en qué tiempo Yahweh iba a hacer, iba a obrar. Ellos sabían lo que iba a hacer Yahweh. Lo conocían porque estaban con la revelación o la unción de revelación. Este código de reino estaba sobre su cabeza y ellos conocían los tiempos. Entonces, es importante en este tiempo, valga la bonita redundancia, conocer los tiempos eternos, o los tiempos, la lectura de los tiempos del Elohim, para no andar errantes, para no andar dando, ay, es que Yahweh viene en el 2024, en el 2025, en el 2028, en el 2030, y las erudiciones matemáticas de Newton dice 2060. ¿Sí me explico? Para no andar en esa conjetura. Entonces, necesitamos entender y saber que no existe un calendario, ni siquiera el judío, un calendario humano, ni siquiera el judío, que nos puede indicar con precisión y exactitud. Si fuera así, los magos no se hubieran perdido cuando fueron a visitar a Yahshua HaMashiach, porque aparecieron después que Yahshua había nacido. ¿Sí me explico? Porque calcularon mal los tiempos, porque se dejaron guiar por otras cosas. ¿Sí me explico? Entonces, es un asunto así. Es el Espíritu K2 el que revela todas las cosas, el que nos reveló todas las cosas, y el que va a revelar a su pueblo, a su remanente fiel en la tierra todas las cosas. Muy bien, vamos a avanzar entonces. La escritura en los aires representa eso, ¿no? El cielo, el Shamayim, es el que gobierna absolutamente sobre todo. Así que él tiene el poder y la autoridad. Todos los reinos de la tierra sucumbirán. Piedra sobre piedra no quedará. Reinos, religiones, sistemas religiosos, cultura religiosa, todo caerá bajo el poder y la autoridad suprema de Yahshua HaMashiach. Todo. Que la gente adora a la muerte o mal llamada Santa Muerte, que la muerte o Santa Muerte ahora es un patrimonio mundial bueno, sí, patrimonio religioso mundial. No, no tiene nada que ver, pues esos reinos se caerán, esas fuerzas se caerán, esos imperios serán quebrantados. No es Gea, la diosa nórdica de la tierra, la que gobierna y a la que se rinde culto a través de la cultura indígena Pachamama o de todas las culturas latinoamericanas generalmente que le rinden culto. No es. Es el eterno, Él es el Señor sobre todas las cosas creadas, absolutas. Y Él vendrá y derribará todos esos falsos tronos, así como derribó a Dagón, así como quebrantó y avergonzó a todos los falsos dioses en Egipto, así como avergonzó a los falsos dioses de Babilonia en los tiempos de Daniel, los falsos dioses de los medos y de los persas. Así va a ser en este tiempo. El Eterno quebrantará toda piedra, toda forma o cultura mística de adoración, y no quedará piedra sobre piedra en los sistemas religiosos que pueda permanecer, porque Él quebrantará todo sistema religioso. Él lo destruirá. Por eso es que el misterio del 666 tiene que ver, como dice Apocalipsis 15:2, dice, con un nombre, que es el nombre de la bestia, con un número que marca un tiempo y que marca una posición, porque un nombre es determinado por el Eterno desde su creación, por posición, por relación y por asignación. Entonces esas tres cosas son las que se determinan sobre la supuesta bestia, por eso se dice 666, y dice, tiene un nombre, ¿no? Tiene un tiempo, tiene un número, eso dice Apocalipsis 15:2. Lo tiene ahí. Y dice, los que tenemos arpas y los que tenemos shofares y adoramos al Elohim en el mar de vidrio o de cristal, que abajo hay fuego K2 y que hemos vencido a la bestia, su número, su nombre, su código, como se quiera llamar o se quiera poner, fue quebrantado y destruido porque ha sido vencido. Entonces, esta escritura en los cielos, puesta o hecha por el dedo del Elohim, le ha dado a la iglesia, nos ha dado a nosotros el triunfo sobre Hasatán, sobre el imperio de Hasatán, sobre el imperio de la muerte,
nos ha dado la victoria, nos ha posicionado, nos ha dado una autoridad suprema. ¿Por qué usted cree que aún los brujos dicen, a ese yo no le puedo hacer nada, a ese yo no lo puedo tocar, contra ese no me puedo levantar, dicen los brujos? ¿Por qué? Porque ellos saben quiénes son los que tienen autoridad de Yahshua HaMashiach sobre sus cabezas. Ellos lo saben. Por eso es que definitivamente esto no es de un hombre, esto es de gente santa, de gente correcta, de gente justa, de gente que se esfuerce por hacer lo santo y correcto delante de Yahweh el Elohim. Esto no depende de un hombre, esto no depende de una trayectoria, esto depende de aquel que se levanta en santidad para servir al Dios que vive por los siglos. Muy bien, segundo código de reino o de comunicación de reino a través del espíritu de la profecía es la escritura sobre la piedra, que tiene que ver con la Torá o que tiene que ver con la ley. La escritura sobre la piedra. ¿Cuál es la revelación que trae la escritura sobre la piedra? La gente en Israel se ufana mucho con el asunto de la Torá. Para ellos la Torá es la vida. Los escritos sagrados son tan valiosos, ¿verdad? Ellos guardan con una especie de recipiente los rollos de la Torá de acuerdo a sus libros, hasta el Tanakh, ¿verdad? El libro de la ley, de los profetas, de los escritos y todo eso ahí, en el Tanakh, resumido ahí, 39 creo. Entonces lo tienen ahí y ellos se ufanan, la celebran. Pero ¿qué es lo que realmente significa eso? Porque recuerden, como dice Éxodo 31, 18, ¿verdad? Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 tablas de piedra, perdón, escritas por el dedo mismo del Elohim viviente. ¿Qué le parece? ¿No? Las tablas que recibió Moisés fueron tablas escritas por el mismo dedo del Elohim. ¿Cuál es el secreto detrás de la Torá? La Torá solo era un ayo, un mayordomo, un administrador. La ley era un administrador, antiguo pacto. Una vez que termine el antiguo pacto, empieza el nuevo pacto, se activa lo que se conoce como los principios del reino, los que trajo Yahshua HaMashiach, los principios del reino. La Torá era establecida por un tiempo. Está escrito, 2 Corintios capítulo 3. Era por un tiempo. Era solamente hasta que llegara lo verdadero, lo glorioso, lo completo, lo extraordinario, que son los principios del reino. Son los principios del reino. Entonces, una vez que termina el antiguo pacto, inicia el nuevo pacto y empezamos a hablar de eso. Yahshua habló de los principios del reino. La ley dice esto, dijo Yahshua HaMashiach. La Torá dice esto, pero el Shamayim dice lo de acá. La Torá dice ojo por ojo, diente por diente. Ajustaba a la venganza, ajustaba quizás a actos de justicia también. Pero dice, Yahshua HaMashiach dice, yo os digo esto. Ojo por ojo, diente por diente, dice la ley, la Torá. Pero el principio del Shamayim, que es la ley real del reino, el amor, trae perdón, trae justicia redentiva. Y por eso Yahshua le dice a su pueblo, ustedes tienen que perdonar, ustedes tienen que amar. Ojo por ojo, no, perdonen. ¿Cuántas veces hemos de perdonar a nuestro hermano? Decía el intrépido de Pedro, y el Señor le dice siempre, 70 veces 7 en el día para que no te olvides, y ya para que te acostumbres a andar perdonando a la gente. ¿Sí me explico? La aplicación del mandato 1, amor a Dios, al Elohim. La aplicación del mandato 2, amor al prójimo, tiene que ver con el rompimiento de la maldición de la iniquidad, mandamiento 1, y tiene que ver con el rompimiento de la maldición de la maldad, el espíritu de Caín o la raíz de Caín, mandamiento número 2.
La ley real del reino que destruye se llama amor. Amar al Elohim y amar al prójimo. Entonces les está enseñando algo diferente, porque los judíos estaban molestos. Había una ley contra ellos que si un romano lo veía tenía que obligatoriamente llevar una carga por 1 milla más. Llevarle la carga al romano. Yahweh le dice, pues llévala 2 millas, el doble, llévala. 2 millas, no 1 milla, 2 millas. ¿Sí me explico? Situaciones de esa naturaleza. Ya eso habla de o bien establecer los principios del reino. No puedes hacer nada en el día de reposo, ni siquiera sanar a la gente. Yahshua vino a romper eso y él dijo, yo soy el día de reposo. Uno mayor que el día de reposo está aquí. El reposo soy yo. Ustedes no lo entendieron, no entraron en el reposo, Hebreos 4. Por eso no entraron, porque el reposo era yo, dice Yahshua Hamashiach, y ustedes no me recibieron. No entraron en el reposo, no entendieron porque estaban cegados por la ley. No entendieron. Se creyeron un pueblo exclusivo, superiores a todos. Y no es así. Si me explico, la iglesia tampoco puede creerse superior. La iglesia simplemente tiene que actuar con sencillez y con humildad. Y así va. Entonces Yahshua confrontó la ley, aunque la cumplió, pero la confrontó. O más bien, Yahshua les vino a enseñar lo que estaba detrás de la Torá, que eran los principios eternos del Shamayim, del cielo. Las reglas de oro, el mensaje desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7. Sermón del Monte, la regla de oro, todos esos sermones tienen que ver con la revelación de los principios del reino, que eran superior a la Torá. La Torá te dice que había que darle muerte al enemigo y que había que inclusive, bueno, si era de castigarlo, pues había que castigarlo. Ojo por ojo, diente por diente, es la ley del talión. No. Pero Yahshua dice, tú tienes que bendecir y no maldecir. ¿Se acuerda de eso que se llamaba oraciones imprecatorias del Antiguo Testamento? Por eso encontramos muchas oraciones en los Salmos pidiendo la muerte y la destrucción de la gente, de pueblos. Por eso el profeta Jonás se calentó porque no quería que se salvara Nínive, porque quería que fueran destruidos por la mano del Elohim. ¿Sí me explico? Oraciones imprecatorias. Destrúyelo, Señor, destruye esa nación, destruye esos pecadores, destruye esos impíos, destruye esos incrédulos, destruye a esos incircuncisos y todo eso. Yahshua dice ahora, bendigan y no maldigan. Al que te maldice, bendícelo. Cambia y establece los principios. O sea, es un asunto así. Entonces, la escritura en la piedra, en la ley, trae la revelación de los principios eternos del Shamayim, donde son revelados por Yahshua a través del nuevo pacto todos estos principios. Por eso es que, ¿qué tenemos hoy? Lastimosamente, tengo que decirlo porque es mi deber como profeta. Lastimosamente hoy, la iglesia sigue a eruditos. La iglesia sigue todo lo que los eruditos dicen con relación a escatología, con relación a los tiempos finales. Todo lo que porque los eruditos sí son estudiosos. Y ellos creen que todo lo que traiga un israelita no quiere decir que es bueno. Todo tiene que ser pesado. Todo tiene que ser estudiado. Todo tiene que ser engranado ahí, ajustado a las Sagradas Escrituras por el espíritu de la profecía. Entonces, lastimosamente es así. Siempre les he dicho, yo no es que estoy en contra de Israel, yo estoy a favor de Israel. El Eterno nos manda a orar por Israel. El Eterno nos manda a bendecir a Israel. ¿Sí me explico? Pero el Eterno también manda profetas para templarle las orejas a Israel. Por amor a Israel, no es porque los odia, porque los ama para que se conviertan al Señor. Y el Señor los sane, dice la Sagrada Escritura, porque rechazaron al Mesías y siguen rechazando al Mesías, a Yahshua HaMashiach.
O sí, lastimosamente es así, esa es la verdad. Entonces, así va configurado esto. Es entregada la Torá en el monte Sinai y se recibe la palabra del Elohim, que era un ayo, un tutor, hasta que viniera Yahshua y enseñara los principios del reino. Porque los principios del reino es Yahshua mismo. Él es el rey del reino, el señor del reino, y él es el que establece los principios en una sola ley suprema o en un solo principio eterno, que se llama el amor. Punto. Y con eso quebranta todo. El odio que despertó Caín, o se despertó en Caín, por eso es el espíritu de la maldad, el espíritu que destruye, el espíritu que odia, el espíritu que rechaza, el espíritu que cruje los dientes cuando alguien guiado por el espíritu K2 habla. Y por eso lo quieren crucificar, lo quieren masacrar, lo quieren rechazar, porque no entienden, porque no son del mismo espíritu, porque no pertenecen al mismo espíritu, dijo Yahshua. Ustedes son de vuestro padre el diablo, le digo en Juan capítulo 8. Si fueran de Yahweh el Elohim, a mí me recibieran, porque yo vengo en nombre de Yahweh el Elohim, pero ustedes son de un espíritu contrario, diferente. ¿Sí me explico? Lastimosamente es así, no hay que quedarse ciego, es la realidad. Muy bien, eso tiene que ver con la ley. Otra escritura es en la pared. Daniel 5:5, la famosa expresión Mene, Mene, Tekel, Uparsin, la famosa expresión que conocemos todos y ya sabemos lo que significa eso. Eso quiere decir que Yahweh, Yahshua, el Espíritu Kadosh y el remanente fiel de la tierra tiene el poder y la autoridad de la palabra viviente de Yahweh, que es el mismo Yahshua, tiene la autoridad del Shamayim, del reino de los cielos, que gobierna sobre todos los reinos en la tierra y sobre todo el universo creado. Tiene que ver con que el reino de los cielos tiene el poder jurídico, tiene el poder para sojuzgar la tierra como fue al principio. Génesis 1, 26 al 28, como fue desde el principio. El reino de los cielos manifestado a través de las embajadas del reino o los embajadores del reino en todo el planeta Tierra, a través de la iglesia, el remanente fiel de la tierra. Ellos, la iglesia, o sea, nosotros, la iglesia, el remanente fiel, tenemos la autoridad. Por eso es que Efesios 1, 22 y 23 dice, empezando desde el 17, Pablo dice, yo oro para que a ustedes les sea revelada todo el conocimiento, el poder, la supremacía, todo lo grande, extraordinario y poderoso que es en la manifestación de Yahshua a través del cielo, a través de Yahshua. Así sería. Para que ustedes conozcan el inminente poder, el sobrenatural poder, el superinminente poder, la grandeza suprema, la autoridad suprema. Yahshua sometió principados, tronos, dominaciones. Así dice Efesios, capítulo 1. Léalo también en otra versión, en la versión hebrea, que ahí dice, habla de tronos, de dominaciones, de dominios, habla de poderes, habla de fuerzas, que son los alineamientos celestiales o las categorías por nombre de ángeles en sus diversas cortes. Yahshua tiene el poder sobre todo. Todo lo sometió bajo sus pies. Todo lo sujetó bajo sus pies. Le dio por autoridad sobre todas las cosas a su remanente fiel, la iglesia, lavada por la sangre del Cordero. O sea, nosotros tenemos la autoridad, la posición de reino. Estamos posicionados en lugares celestiales. Estamos posicionados a la diestra de Yahshua. Nuestro lugar es el monte de Sión, de donde viene salvación, de donde viene vida eterna, de donde viene libertad, de donde viene prosperidad, de donde viene todo. El monte de Sión. Lo tenemos y tenemos la autoridad que Él nos entregó, porque esa escritura en la pared significa que hay la autoridad como poder jurídico. Por eso es que Apocalipsis menciona desde el capítulo 1 la revelación de el Rabinú Melech HaMashiach a través del Malach entregado a Yohanan. Menciona quién es el Rabinú Melech HaMashiach, quién es
aquella figura que aparece del verso 5 del capítulo 1, cuando empieza a decir que ojos de fuego, que sus cabellos blancos, que sus vestiduras blancas, y al final dice, Él es el que tiene las llaves sobre el Hades y sobre la muerte. Tiene la autoridad y el poder porque Él sojuzgó a la muerte, Él la dominó a la muerte, Él la quebrantó en las tres primeras fiestas, Pesach, Hamazon y Bikurim, primicia. Él la sometió, Él la sujetó, Él la venció, Él destruyó a la muerte en el mismo imperio de la muerte, el Hades, lo destruyó. Él tiene el poder y la autoridad. Y si Él tiene el poder y la autoridad, la iglesia tiene el poder y la autoridad sobre todo trono de muerte en la tierra, en cualquier lugar donde se haya establecido, así sea en México, es quebrantado el trono de la muerte. O en los tronos de muerte tienen que ser quebrantados por una iglesia que tiene el poder y la autoridad de Yahshua HaMashiach para quebrantar esos dominios, esos territorios, romper la maldición sobre la tierra, bajo la tierra, en las aguas, bajo las aguas. Por eso es que se menciona así. Por eso dice, hay ciudades en México enteras sepultadas bajo toneladas de agua. Ciudades antiguas, tragadas por agua, sometidas, sumergidas. Por eso dice, lo que se mueve en la tierra, bajo la tierra, en las aguas, bajo las aguas, todo lo que se mueve tiene que ser quebrantado, derribado y destruido. El anatema tiene que ser destruido. La muerte tiene que ser destruida, porque Yahshua lo dijo en 1 Corintios 15. Sórbida, destruida ha sido la muerte por la victoria de Yahshua, el Rey Mesías. Son situaciones de esa naturaleza. Por eso es que la iglesia no puede decir, ay, es que yo no voy a hacer guerra, porque esa no es mi asignación. Dame paz, Señor. Es imposible no hacer guerra. Es imposible no ejercer la autoridad, porque de por sí ya tenemos una autoridad delegada del Shamayín a través de Yahshua HaMashiach. Tenemos la autoridad entregada como iglesia. A la iglesia le dio la autoridad. Todo lo que Yahshua sometió bajo sus pies, lo entregó bajo los pies de la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Entonces, tenemos la autoridad para sojuzgar todas las cosas. La primera lección de la escuela de profetas de las que le hablé habla de la importancia de los profetas en este tiempo, porque a ellos se les dio la autoridad para sojuzgar sobre la tierra. Y ellos son los que tienen que establecer el reino y quebrantar los dominios y quebrantar el imperio de la muerte y quebrantar a la muerte. Eliseo, agua, una vasija de barro y sal, fue a los manantiales y dijo, no más muerte. Destruida la muerte, esta tierra es sanada, esta tierra es quebrantada de toda idolatría, de toda hechicería, nada que Yacumama, Pachamama, Sachamama quebrantado sea. ¿Sí me explico? Destruido. Sistemas religiosos, que los cenotes, que ahí está el poder de los muertos, que los brujos del cenote, quebrantados por el poder y la autoridad del soberano rey, del supremo rey. La misma muerte fue vencida por Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, la iglesia tiene el poder y la autoridad. Es así. Eso se llama escritura sobre la pared. Mene, mene, tekel uparsin. El dedo de el Elohim estableciendo los juicios. ¿Sobre quiénes? Sobre los reyes paganos, sobre los abusivos, sobre aquellos que profanan sus cosas sagradas, sobre aquellos que profanan su nombre, aquellos que se burlan y creen que son superiores al Elohim viviente, los que buscan osadamente desafiar al Elohim viviente, se creen más grandes, más poderosos y más fuertes que el Elohim viviente. Y los juicios del Elohim viviente están sobre aquellos que creen o se creen superiores o se creen dioses en la tierra. Entonces, el Señor tiene que quebrantarlo. Porque dice el Elohim viviente, el libro de Isaías, dice, yo soy tu creador, yo soy tu formador, Israel. Yo te hice, yo te creé, yo te formé, yo te eduqué, yo te protegí, yo te bendije, yo te levanté. ¿Sí me explico? Yo soy el que te cuido. Él es el creador de todo. Los hombres son simples mortales. Y queremos desafiar
al Elohim viviente. Pablo quiso hacerlo y mire dónde cayó. De su soberbia cayó. Todo aquel que desafía al Elohim viviente termina como cadáver. Lastimosamente es así. Faraón decidió desafiar al Elohim viviente y dijo: "Oh, los israelitas pasaron por el mar, yo también pasaré con mi ejército". El soberbio cayó porque las aguas se lo tragaron y ese faraón nunca más lo volvió a ver Moisés. Todo aquel que se rebela contra el Elohim viviente caerá delante del Elohim viviente. Todo aquel que se rebela contra la iglesia del reino de los cielos, del Señor, pecará o peleará contra un aguijón con el cual él mismo se hará daño. Escrito está, Mateo 16, las puertas del Hades jamás prevalecerán contra la iglesia. Pero la iglesia no ha entendido, ¿verdad?, que tiene el poder y la autoridad jurídica del Shamayín. Daniel 4:17, la orden la traen los vigilantes, los querubines, los príncipes del cielo, pero el decreto lo traen los kadoshim, los profetas kadoshim, santos de él, profetas, ellos traen el decreto, y el decreto es para establecerse, el decreto es para determinarse. Así como Yahshua dijo: "Este higuera es estéril, no da fruto", pues si no da fruto se secará, y al siguiente día se secó. Es que tiene que ser así en su autoridad. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Mateo 24, 1 y 2. Yahshua lo dice. Sistemas religiosos serán quebrantados. Sistemas religiosos serán destruidos. Sí lo dice el Elohim viviente. La escritura sobre la tierra. Yahshua HaMashiach, juez supremo sobre todo lo creado, es lo que significa. El único autorizado por el Adón, por el Padre, por el cielo, por el Shamayín, para juzgar con verdadera justicia. Por eso que vemos jueces y magistrados, gente, operadores de justicia, vendidos, metastasis, purga, justicia, ni sé cuánto. Acá en Ecuador, todos los operadores de justicia comprados por un partido político. Los operadores de justicia sirviendo a ladrones. Operadores de justicia aprobando o dejando libre a los delincuentes. De cuello blanco, dice Karen Mindaca, de cuello blanco. A los ladrones de cuello blanco. Los magistrados que deben impartir con rectitud justicia. Lastimosamente no lo hacen. La escritura sobre la tierra determina que Yahshua es el único juez. Por eso es que este pasaje bíblico está en el pasaje donde se juzga a la mujer samaritana. ¿Sí, samaritana? No, la mujer sorprendida en adulterio. Se la juzga, ¿verdad? Le traen el caso al Mesías y dice: con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa. Dice: para tener de qué acusarle, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Él escribió en la tierra. ¿Cuál era la acusación? La ley de Moisés dice que hay que apedrearla, que hay que destruirla. Eso dice la ley de Moisés. ¿Qué dices tú, Yahshua HaMashiach? Yahshua HaMashiach dijo: el que esté libre de pecados lance la primera piedra. ¿Por qué? Porque la ley decía, creo que está en Deuteronomio 17:7, los primeros testigos o los que son testigos eran los primeros que tenían que lanzar la piedra. Y de ahí el resto. ¿Dónde están los testigos que vieron a esta mujer en su pecado de adulterio? No había. ¿Por qué no había? Porque todos estaban llenos de maldad, de iniquidad. Los jueces, los sacerdotes, los levitas, que eran los que impartían la justicia en aquel tiempo, en lo que se conocía, el espacio que se conocía como la puerta de la ciudad.
el lugar donde se establecían o se juzgaban todas las cosas. Allí en ese lugar no había un solo juez justo, no había un solo hombre justo que pudiera juzgar a esa mujer y lanzarle la primer piedra. ¿Qué escribe Yahshua HaMashiach? Yahshua HaMashiach no es un misterio. Escribe la palabra Teshuvah, justicia. Si hay algún justo aquí, que la juzgue. No había ningún justo ahí. No había ni uno. No había uno que haga justicia. ¿Qué dice la Sagrada Escritura, Romanos 3? No hay uno que haga justicia. No hay un solo ser humano que no se haya equivocado. Entonces, los que conocemos la Escritura dice que el veredicto final está en las manos del Elohim. Eso dice en el libro de Deuteronomio. Él es el que tiene la sentencia. Está en Deuteronomio 1:17. Ahí está, dice. No le teman a nadie, porque la sentencia le pertenece a Yahweh Elohim. La sentencia le pertenece a Yahshua HaMashiach. Y si la sentencia le pertenece a Yahshua HaMashiach, o el poder para juzgar o sojuzgar las cosas le pertenece a Yahshua HaMashiach, pues ahora es a la iglesia, la representante, el remanente fiel de la tierra, la que tiene la autoridad para sojuzgar todas las cosas en la tierra, en la justicia del Mesías. Por eso es que Yahshua les decía, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, ustedes tampoco entrarán en el reino de los cielos. Principios de reino, actos de justicia, acciones de justicia. Aquí no tiene que ver con el nombre, porque hay mucha gente que se ufana. Yo soy el apóstol, es que yo soy el profeta, que yo soy el maestro, que yo soy el erudito. Y están llenos de rapiña, de pecado, de maldad, de adulterios. ¿Sí me explico? Están llenos de tantas cosas pecaminosas, no practican la verdadera justicia. Entonces, el Señor nos manda a nosotros a practicar justicia. O sea, cada dedo del Elohim revela que solo aquel que se santifica en el Yahshua HaMashiach tiene opción o tiene acceso a los códigos de reino del Shamayim. Tiene acceso a la presencia del Elohim. Sin santidad nadie podrá acercarse al Señor. Sigue la paz y la santidad, principios de reino, sin la cual nadie podrá caminar con el Elohim. Enoc caminó en justicia y en santidad. Abel caminó en justicia y santidad. ¿Sí me explico? Necesitamos hacer, los ministros de este tiempo necesitan santificarse y verdaderamente santificarse, no ser mentirosos, no hablar lo que no deben hablar, ni engañar a la gente, ni explotar a la gente, a la feligresía. Tienen que hablar con la verdad, no pueden andar con mentiras ni engaños. Tienen que ser gente correcta, gente justa, gente que hable lo que es correcto delante del Elohim, para que sean aprobados por el Elohim. Porque una cosa es ser respaldado, los milagros no dicen nada. La gente puede ser el más hacedor de milagros, no pasa nada, porque ese es el poder del Elohim, la mano del Elohim que se mueve, no es tu mano, no es la mano del que hace milagros, o del milagroso. No, es el poder del Elohim que se mueve y que hace, es la mano del Espíritu que se hace, no es tu mano. Por eso la gente tiene una mala costumbre de andarle poniéndole la mano a todo mundo. No es tu mano la que hace, es el poder del Elohim. Cuando el Eterno te ordena poner la mano, hazlo, porque ahí el Eterno va a hacer algo, porque te ha ordenado hacerlo, pero no por cultura religiosa. No por cultura religiosa. ¿No? Así no se trata, no es tu mano la santa, es el poder del Elohim, es el poder del Espíritu Kadosh. Tú eres un instrumento nada más. Tú y yo somos un instrumento nada más. Así que funciona esto. Entonces la Escritura sobre la tierra clama por justicia. Cuando Yahshua venga, dice las Sagradas Escrituras, dice, hallará justicia en la tierra. ¿Qué le ordena Yahshua a su iglesia? Apocalipsis 22, verso 11. ¿Qué le ordena? El que quiere ser malo, siga siendo malo. El que quiere ser perverso, siga siendo perverso. El que quiere ser injusto, siga siendo injusto. Pero el que es santo tiene que santificarse más. Y el que es justo tiene que hacer mayor justicia todavía. El que es santo, santifíquese cada día más.
Conságrese al Señor. Sea correcto, sea justo, no engañe, no mienta, no saque provecho. Sea correcto en todas sus acciones. No estafe a nadie. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el punto. Entonces, eso quiere decir Teshuvah, justicia. Los santos en Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, ¿qué dice el Señor? Están vestidos de vestiduras blancas, vestiduras de justicia. Acciones justas, buenas obras, acciones correctas. Eso es lo que nosotros debemos de preocuparnos, de ser correctos, de analizar nuestra vida cada día. Señor, estoy haciendo lo que es justo. Si he cometido un error, perdóname. Si he pecado contra ti, perdóname. Si he tenido un pensamiento que no es de tu reino, lo saco. Señor, perdóname hasta de aquellas cosas que yo no me doy cuenta, decía David. Perdóname, así sea de esas cosas que yo no me doy cuenta, en las que me he equivocado. Lávame por la sangre del Cordero Cados. Y 5, antes de ir a la última que voy a compartir hoy, que es importantísima. Sí, Salmo 19:2, ahí está. Líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿verdad? Aunque David hizo algunos que él sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Hay otros que de pronto ni sabían que estaban haciendo algo equivocado, pero hay unos que sí saben y se hacen los que no saben. Dame paz, Señor. Pero el Señor sí lo sabe, así que no hay escapatoria. Hasta las leyes, aquí la ley en el Ecuador dice, el desconocimiento de la ley no te exime del delito. Así dice la ley acá. Entonces, imagínense, si la ley humana dice que no te exime del delito, aunque desconozca que era un delito lo que estabas haciendo, no te exime. ¿Cree que delante del Elohim que jamás dará por inocente al que es culpable? No. Así que a caminar en justicia y a dejarse de andar haciendo sinvergüenzadas a la iglesia del Señor, a caminar en lo que es justo y correcto, aunque sea apóstol, aunque sea profeta, aunque sea quien sea, pastor, evangelista. Los pastores a veces también andan haciendo sinvergüenzadas. Tienen que hacer lo que es correcto. Muy bien. Dice, todo lo que hizo Yahshua lo hizo por su justicia. Por eso es que él decía, Hasatán no tiene nada en mí, no tiene parte conmigo, decía en los evangelios, porque Hasatán no podía acusarlo de nada, porque él era justo, él era santo. La santidad, mire esto, la santidad, la libertad, la redención, la bendición, la provisión, todo fue dado por la justicia redentiva de Yahshua. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia, dice el Antiguo Testamento. Es la justicia redentiva de Yahshua la única que nos permite estar delante del trono de nuestro Adón, de nuestro Padre. El Eterno cumple su pacto en Yahshua por palabra de juramento, Neder, o sea, se cumplirá porque se cumplirá. Y él cumple la palabra que salió de su boca, por lo tanto, él es justo. Por su fiel amor, por la manifestación de Yahshua, él cumple por la gracia, por la justicia redentiva de Yahshua, él cumple sobre nosotros, por su fidelidad y su amor. Él es justo en todos los sentidos. La iglesia también debe ser santa, como dice 1 Pedro capítulo 1. Yahweh es santo, la iglesia tiene que ser santa. Ahora sí, la escritura en el corazón. Esta parte a mí me apasiona mucho. ¿Sabe por qué? Porque este es el verdadero sentido del Shavuot. La gente dice, ay, sí, Shavuot, hablemos en lengua. Ah, sí, sí, la cuenta de Homer, una semana, un día, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Ahora, dame paz. La cuenta de Homer, sistema religioso, cultura religiosa. El verdadero Shavuot vino a escribir en el corazón del hombre, de la iglesia, la palabra del Elohim viviente, cumpliendo lo profetizado a través del profeta Jeremías, cuando el Eterno dice, yo arrancaré ese corazón de piedra y yo, dice el Elohim viviente, estableceré mis leyes al darte un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón humano, un corazón sensible,
un corazón que viene de parte de Yahweh Elohim a través de lo que se llama el nuevo nacimiento, un corazón que ha nacido del agua y del espíritu, un corazón que va a amar al Elohim viviente. Escribiré en el corazón, y el corazón es el espíritu, por eso que el Ruhat vino en Shavuot y escribió en mi espíritu, en tu espíritu, escribió los principios eternos del Elohim, escribió la palabra viviente del Elohim en tu espíritu, dentro de ti está escrito el principio eterno del reino. Los principios eternos del reino están aquí para que tú vivas por ellos, camines por ellos, sirvas al Rey viviente por ellos. Están escritos en tu espíritu, están depositados en tu espíritu. Y cuando el Eterno los depositó desde su eternidad, pero en el Shavuot los habilitó, sopló en tu espíritu, así como fue en Génesis, cuando sopló sobre el hombre y lo convirtió en un ser viviente. En Shavuot sopló el espíritu Kadosh con viento recio, sopló sobre la iglesia y activó el depósito de la gloria del viviente que está en tu espíritu, y despertó el espíritu, como lo viene diciendo en los profetas, y despertó el espíritu de Zorobabel, y despertó el espíritu de fulano de tal. Despierta hoy en este tiempo el espíritu viviente en la iglesia. Y la iglesia se despierta, se activa, se vuelve poderosa, porque está escrito en el corazón, está escrito en nuestro espíritu la revelación y la verdad. Y cuando viene el Espíritu Kadosh, Él viene a tocar tu espíritu y despertar la esencia de la gloria del Elohim depositada en tu vida. Para eso es el Shavuot, o por eso es el Shavuot. Porque allí el Elohim sopló por su espíritu, por el espíritu de la profecía, para darnos el testimonio de Yahshua HaMashiach. Por eso es que no se trata de ponerle la mano a alguien, porque hay gente que ha recibido el Shavuot, ha recibido la unción del espíritu en una cárcel solo, abandonado, en un lugar solo donde nadie pueda auxiliarlo. Lo recibe solo sin que nadie lo toque. Porque el Espíritu Kadosh lo puede hacer, porque Él escribe en el corazón de la iglesia y le pone las leyes con el dedo del Elohim y empieza a escribir en el corazón, en el espíritu humano. Aquí están mis leyes, aquí están mis principios eternos. Dale y dale y sigue escribiendo, así como cuando se está imprimiendo una hoja, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y empieza a escribirse un contenido y el Señor escribe en tu espíritu todo el contenido de los principios eternos del reino de los cielos. Códigos de comunicación del reino, para que te comuniques con el reino, para que te comuniques con el Espíritu Kadosh, para que seas el transportador, el vínculo y el vehículo que entregue o que transporte las noticias del reino. Por eso dice, es el evangelio del reino, las buenas noticias del reino de los cielos. No es el evangelio de los cuadrangulares, de los asambleístas, asamblea, de los alianzas. No es el evangelio de las misiones. Es el evangelio del reino de los cielos. Por eso Yahshua dice, el reino de los cielos ha llegado. ¿Sí se da cuenta? Y ahí las misiones están peleando. Nosotros tenemos la sana doctrina. Nosotros somos los de la sana doctrina. Los demás no. ¿Sí me explico? El uno dice, nosotros tenemos la sana doctrina. El resto no. Nosotros somos el evangelio completo. Completito. Es un absurdo. Eso es el sistema religioso evangélico. Lastimosamente es un sistema tradicional. Se necesita renovar. Nosotros venimos de allá. Nosotros también éramos medio cuadrados en nuestra forma de pensar. Pero el Señor nos abrió, nos hizo conocer la verdad. Nos sacó del sistema religioso babilónico o de los sistemas culturales místicos, de toda esa cultura religiosa pagana. Nos sacó el Señor y nos está entrenando para conocer su gloria, para ver sus secretos. Por eso el Señor escribió en el corazón. El Espíritu Kadosh en Shavuot, escuche bien, escribió en el corazón de la iglesia, escribió en el espíritu de la iglesia.
los principios del reino. Los grabó. Así como en el monte Sinaí, el dedo del Elohim escribía la Torá. El Espíritu Kadosh, nuevo pacto, el antiguo pacto escrito en piedras, el nuevo pacto escrito en el corazón humano. Así lo dice el profeta Jeremías. Por eso es que todavía el corazón de muchos sigue siendo de piedra, porque no ha entendido, porque la revelación no ha venido a su espíritu. ¿Sí me explico? Y siguen en el antiguo pacto. No han despertado a la verdad del nuevo pacto. Y todavía siguen celebrando bajo el sistema religioso, ¿no? Hay 7 días y en este día prendemos la velita. El otro día prendemos lo de acá y ponemos la estrellita y ponemos los panes y ponemos lo de acá y ponemos lo de acá. ¿Sí me explico? Y seguimos una cultura religiosa. ¿Sí me explico? Entonces no es así. Nuevo pacto, mente renovada por el Espíritu Kadosh, por el Espíritu de la profecía. La escritura aquí en el corazón. Yo escribiré mis principios. Es en nuestro corazón que el Eterno escribe los principios. Cuando la gente tiene esa experiencia del Shavuot y el Espíritu Kadosh escribe en su espíritu, en su ser, en su corazón, escribe las palabras del Elohim, ese hombre nunca se apartará. ¿Qué dice el Salmo 119? En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. ¿Dice o no dice así? Los primeros versículos. Creo que es el 8, el 9, por ahí, no sé. Ustedes son más eruditos que yo. Está allí. La palabra está escrita en tu corazón, está escrita en tu espíritu, está guardada en tu espíritu. Hijo mío, guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de él manará la vida. Hijo mío, más adelante dice, creo que es el mismo proverbio, dame tu corazón, miren tus ojos por mis caminos. La figura simbólica del dedo de Elohim escribiendo en las tablas de piedra era la figura simbólica profética de el Shavuot, el Espíritu Kadosh, escribiendo la revelación del cielo en el espíritu de la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Eso es lo fundamental. Pasaje bíblico para concluir y cerrar, para ponerle pasaje bíblico para los teólogos que me exigen mucho. Dice Jeremías 31-33. Pero este es el nuevo pacto, literal. Este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de estos días, o sea, después de los días, ¿no? Dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Esta palabra, usted la puede ver en lo que dijo Pablo, 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 en adelante, pero por el 16-17, Pablo dice, apártese, que tiene que apartarse del mal, de la iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Elohim viviente. El que tiene la semilla, 1 de Juan capítulo 3, del Mashak, la Seratov, la Maskil Segeltov, la Yahweh, en hebreo, que significa el que ha recibido la revelación del buen conocimiento o de la palabra de Yahweh, el Elohim eterno. Seratov, la buena semilla, la buena palabra, la parábola de la semilla, que era la palabra es buena, el problema es el corazón del ser humano que no la puede recibir y solo los que son buena tierra lo pueden recibir y entender. Es lo que vimos en Mashal, ¿se acuerdan? La semana pasada, es la última clase que tuvimos. Maskil Sehel Tov la Yahweh, la revelación de Yahweh, el buen conocimiento, la sabiduría de Yahweh. De eso se refiere la escritura en el corazón. El Espíritu Kadosh revelando la Serataf, la buena semilla, revelando la revelación, así como dice el Malak, me reveló, dijo Yohanan, Apocalipsis 1, del 1 al 3, me reveló los secretos del Rabinú Melech HaMashiach y lo entregó
para la iglesia, la revelación del cielo a la iglesia. Jeremías 23 dice, si un profeta tiene un sueño, que lo diga como un sueño. Pero alguien que tiene mi palabra debe hablar mi palabra firmemente o fielmente. ¿Qué es la paja menuda al trigo? Nada. Así son mis palabras, dice Yahweh Elohim. ¿No es mi palabra como el fuego que quema todo? Pregunta Yahweh, como un martillo que quebranta rocas. Cambiaré el corazón de piedra y pondré mi palabra en tu corazón para que tu corazón pueda creer y fluir por mí. ¿Qué le dijo a Jeremías? 1:10 de Jeremías. Pongo mi mano sobre tu boca y suelto mi palabra sobre ti en tu corazón. Romanos 10:9-10. Cerca de ti está mi palabra en tu boca, está en tu corazón. Está escrito. La escritura en el corazón, fundamental, importantísimo. Hombres convertidos, mujeres convertidas, hombres entregados al Elohim viviente, hombres, personas que viven consagradas, que no están buscando viandas, que no están buscando reinos o reinitos, que no están buscando coronarse de gloria y de poder, no están buscando coronarse de gloria y de riquezas, no están buscando enriquecerse, tener mansiones por todos los lados. ¿Sí me explico? Hombres verdaderos del Elohim, como Juan, que vestían de piel de animal, dice él, el manto velludo, que nadie quería usar. Ahora todo el mundo es zapatos italianos, no sé, trajes italianos, ¿verdad? La suite presidencial, quieren limusina como transporte, ¿no? O los más deportivos buscan esas camionetas Tonka creo que se llaman, Tonkas, unos grandototas, una Toyota. ¿Sí me explico? O los Hammers, unos carrazos ahí. No es eso. Dice, el que tiene mi palabra debe hablar mi palabra. El que tiene la revelación tiene que hablar por la revelación. ¿Sí me explico? Eso. Gente correcta, gente que no se venda, gente que si tiene que dar su vida como por la verdad, como lo fue Juan, así debe ser. Gente que no le interese las riquezas. Como Eliseo que dice, lo quiso llenar de todo tipo de riqueza. Naamán, Eliseo dijo, no me interesan tus riquezas. Porque el reino de los cielos no se refiere a eso. Reino de los cielos no se refiere al mejor hotel presidencial o el hotel en Dubái, que pagas como 1 millón en el día. ¿Cuánto es que pagan los que, ¿verdad? No sé, dame paz, señores, lo único que faltara, gastarte 1 millón en Dubái. Estuve en Dubái, aleluya, eso es reino. Dame paz. Reino es estar en su presencia. Reino es estar en su presencia. Reino es estar en su presencia. Se lo repito 7 veces. Reino es estar en su presencia. Reino es habitar, caminar, moverse por su presencia. Eso es reino. Reino es tener los códigos de comunicación con el trono del Padre, el alto y sublime, el más grande de todos los tronos creados. Eso es reino. Es caminar, habitar en su presencia, moverse en su presencia, es sentir su presencia, estar lleno de su presencia, vestido de su Shekinah, su gloria. Ese es verdadero reino. David decía, escogería un día estar en la presencia del Elohim, que 1000 fuera de su presencia. ¿Qué saco con un día, una semana en Dubái? Pueda que hasta venga convertido en cualquier otra cosa. Dame paz, Señor. ¿No? De pronto todo sea ahora en adelante extravagancia. Dame paz. No, reino no es eso. No, reino no es comerte el mejor, no sé, el mejor plato de servirte en comida que cuesta $2,000, $3,000. ¿Verdad? Los platos más exóticos, eso no es reino. El reino no es comida ni bebida.
El reino no tiene nada que ver con los gobiernos humanos. El reino es habitar en la presencia del Elohim viviente, tener acceso a la gloria del Padre y al trono del Padre. Eso es reino de Dios. Dice aquí, Mateo 13:24, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. El reino de los cielos es tener la revelación del cielo, la buena semilla en su ser, los secretos escondidos. Verso 11 o 12, creo, del capítulo 13 de Mateo. Los secretos escondidos. La palabra de Yahweh, la llave de Yahweh. ¿Sí se da cuenta? Eso es reino. Ese es el verdadero rey. Es una investidura de poder, de sobrenaturalidad. No es donde vives, lo que comes. ¿Sí me explico? Aquí hay, en el lugar donde vivo, hay piscina comunitaria, ¿verdad? Créalo que yo a veces ni tengo tiempo para bañarme, meterme en la piscina. No tengo ni tiempo, porque estamos interesados en otras cosas. No es en el deleite, no es en el placer. No estamos interesados en esas cosas. Como dijo Yahshua, Mateo 6:33, buscamos el reino de Dios y su justicia, porque el resto será solo una añadidura. Si el Señor te quiere llenar de lujos, gloria a Él. Si el Señor te quiere bendecir, gloria a Él. Si el Señor te quiere tener con lo necesario, gloria a Él. Él es el que hace, así es que funciona esto. Muy bien. Para mí, esto es lo actual. La escritura sobre el corazón humano. Yahweh escribiendo por su espíritu en Shavuot. En Shavuot, el espíritu escribió los principios eternos en la iglesia, en el remanente fiel. Por eso que no se trata de caída. Por eso que no se trata de géneros de lengua. Por eso que no se trata de hablar en otros idiomas. ¿No? Eso es como una parte de un todo. Aquí la clave es que en tu espíritu se ha despertado un conocimiento que era un secreto escondido desde la eternidad y que ahora el Padre te está entregando para ti. Glorioso. Extraordinario. Muy bien. Bueno, hay mucho más que hablar, pero el tiempo ya se nos acortó. Un poquito de investidura de poder, que es otro código de reino que se dio en Shavuot mismo. Poder, dominio, señorío. Bueno, en otra ocasión lo hemos de topar porque ya es bastante lo que hemos avanzado hasta. Muy bien. Entonces le damos paso, profeta Alex, Alex con XS, ¿verdad? Alex, o la profeta Beatriz Chávez Rivera, no sé quién es el que está a cargo ahorita de esto, pero La profeta está a cargo. le damos paso para que si alguien No, desea está bien, hablar, señor preguntar, Alex, está usted ahí ahora. hágale, profeta Alex. Ok, está muy bien. Entonces, hasta ahorita nadie tiene la mano levantada. Es un milagro. Ujú. Dieron Vamos, todo. Solo la estamos profeta Connie me esperando. hace descansar, que ella no, Ah, apenas te estamos responde. esperando por la profeta Regina, a ver. Mira, la semana pasada, no la semana pasada. Muy bien. Bueno, que se digan algo, pues. Ok, profeta Regina, vamos, adelante. Eh, pues buenas noches, muchas gracias. Yo pienso que yo no me puedo quedar callada nunca porque cada vez aprendemos más, ¿verdad? De lo que aprendimos hoy es una amplitud de lo que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, hace con nosotros, ¿verdad? Empezamos con Shavuot. Y entonces después empezamos a decir lo que el Espíritu Santo empieza a hacer, a transformar en nosotros. Y después lo que Él nos empieza a revelar, los tesoros ocultos
a leer la palabra. Miren, voy a comentar un tema así cortito, porque sería mucho. Algo actual de, por ejemplo, el cierre de los Juegos Olímpicos, ¿lo vieron? Ujú. O sea, tiene simbolismo, un simbolismo satánico terrible, que si nosotros no oramos sobre eso, yo cuando vi la apertura de los Juegos Olímpicos, yo oré por los atletas, dije, Señor, protégelos, guárdalos, o sea, era algo terrible que hasta lo cancelaron ese video de la inauguración, pero ahora cuando fue la clausura, ese sí no lo cancelaron, pero amados, era 100% satánico. Y veíamos como el ángel de luz, que sabíamos quién es el ángel de luz, ¿verdad? Nomás por poquito voy a decir por qué. Porque son simbolismos también. O sea, porque él, o sea, Satán es un imitador de lo profético, pero ahí nos estaban manifestando muchas cosas que están por venir en ese cierre de los Juegos Olímpicos. Ahora, en mi forma muy particular, yo no digo, yo creo que Manuel Macron, siempre lo he dicho, de Francia va a salir algo tremendo, ¿no? Entonces, cuando él abre los Juegos Olímpicos, lo abre con el caballo blanco, ¿verdad? El caballo blanco, que sabemos lo que significa, ¿verdad? Y si no, pues vamos a Apocalipsis y busquemos el caballo blanco, no Cristo, no la segunda venida de Cristo, sino el primer caballo blanco. Y él abre los Juegos Olímpicos con eso, y luego con la última cena y con un degenere ahí, bueno, son simbolismos, y si nosotros vemos eso y no oramos, o sea, yo no necesito ir a París para ir y estar derribando ahí, ¿no? Pero lo puedo hacer a través de la televisión, a través de ver ese evento y estar bajándolo con toda autoridad y decir que el Padre es el que reina en esto y que Él nos ha dado autoridad para decretar y para hablar todo lo contrario de lo que se hizo ahí. En el cierre nada más le voy a decir tres cosas rapiditas. En el cierre sale el ángel de luz, que sabemos quién es, ¿verdad? Es Satán mismo, ¿verdad? Y luego ves que al estar formando las ruedas olímpicas, luego salen cantos horribles. No sé si ustedes lo vieron y si no, por favor, véanlo. Salen cantos horribles, horribles, una oscuridad. Luego salió, ya que sale el ángel de luz y todo eso, luego salen hombres o mujeres, no se sabía, no tenían rostro, no tenían identidad, no se sabía si era hombre o mujer, porque no se le veía la cara, no se le veía el cuerpo, todos se veían iguales, vestidos de blanco o beige, un leotardo así todo completo, la cara agachada, sumisos, era una sumisión horrible, ¿no? Entonces, y se veía el ángel de luz arriba y todos agachados. Entonces, era una mezcla de una manifestación satánica o ritual satánico con de ritual satánico con la Agenda 2030. Con la Agenda 2030. O sea, ahí estaba hablando que todos vamos a ser iguales, todos vamos a estar en sujeción. Bueno, se supone, yo no, ni nosotros sabemos porque estamos en esto, con esta revelación, pero está hablando de lo que va a venir en el mundo. Y eso, amados hermanos, es un simbolismo también satánico. Entonces,
él es un imitador de lo que es la interpretación profética. Nosotros no podemos ser profetas y estar viendo eso y no estar derribando eso. ¿Me explico? No decir, hubo atletas, los metieron a nadar en el Sena, ¿sí sabían? Y sabían que el Sena está lleno de excremento porque de ahí todas las, en París, las popós, todo, el drenaje va al Sena. Y según ellos, limpiaron el río Sena y después metieron a los atletas a nadar en el río Sena. Y muchos están graves ahorita porque están contagiados por E. coli, que sabemos que es el excremento. Entonces, no es posible, o sea, fue horrible, o sea, los Juegos Olímpicos en París fueron horribles, y con un cierre terrible. Entonces, yo les digo, como profetas que somos nosotros, como llamados proféticos, como el don profético, oremos sobre eso, hay muchos atletas internados graves porque se metieron a nadar al Sena y hubo muchos accidentes. Hubo muchos accidentes como nunca, que en el caballo, que en los aros, oye, o sea, ¿por qué? Porque pues, ¿qué es el ambiente que dominaba? El accidente, las muertes, o sea, porque así lo hicieron en París, así soltaron ese espíritu. Entonces, pues era lo que yo quería comentar porque esto es en los cielos, pues, o sea, ahí salió, luego pusieron los 5 continentes, abajo en el suelo. Pusieron los 5 continentes y hicieron los actos satánicos sobre los 5 continentes. Así es. Miren, parece mentira, pero eso fue como un pacto contra las naciones. Como que si pactaran las naciones a través de los representantes de las diferentes delegaciones deportivas de cada nación. Es como que si las naciones estuvieran rindiéndole tributo al antimesías, alabanza al antimesías, porque todo definitivamente hecho en esa línea, es que era como que si estuvieran dándole la bienvenida al antimesías según capítulo 6 de Apocalipsis. Le estuvieran dando la bienvenida al antimesías. O sea, los Juegos Olímpicos de por sí, si usted investiga, eso significa que es consagrado a los dioses del Monte Olimpo, por eso es que se llama Juegos Olímpicos, y es consagrado a los demonios del espíritu de Grecia o al principado de Grecia. Todo va por ahí. Ahora, recuerde que Daniel dice que el último principado contra el que tenemos que pelear es contra el principado de Grecia. Por eso es que, como dice la profeta Reina, no podemos quedarnos. ¿Cómo podemos ver esa situación y ni siquiera decir te destribo, te destruyo a Satán? No podrás dañar a las naciones. Rompa ese pacto, rompe esa alianza, rompe ese velo, corta esa venda mágica, corta ese hilo mágico, corta ese mensaje subliminal que va a entrar o que quiere entrar por la mente de la gente. O sea, tenemos que hacerlo. Ese es el oficio de los profetas. Las naciones, de alguna manera, fueron introducidas dando una especie de apertura, abriéndose un portón, ¿no? Como dándole la bienvenida al espíritu del antimesías. Como dice el Salmo 24, ábrase puertas, pero para dar paso al rey Mesías. Es como una réplica del diseño original, lo convirtieron en un antidiseño y lo plasmaron en estos Juegos Olímpicos. Fue definitivamente lo más evidente, y eso demuestra una vez más definitivamente que todas estas cosas son portales al inframundo, al infierno. Son puertas abiertas a los demonios, son puertas abiertas al averno, y por lo tanto todos nosotros debemos de romper nuestras naciones que de alguna manera quedaron ligadas. Hay que romper esa situación. Lastimosamente es así, y no podemos nosotros dejar pasar por alto esas situaciones porque como profetas sabemos lo que es y el espíritu empieza a hablar en nuestro espíritu y nos empieza a arder una llama poderosa y a quemarnos por dentro y no podemos aceptar aquello.
tenemos que cortar. Muy bien. Bueno, si ya no hay más, nos retiramos porque ya se me está pasando a mí el tiempo. Acá No hay también. nadie más, profeta, hasta ahorita. Bueno, más bien podemos hacer una oración quebrantando, como dice la profeta Regina, toda esta situación, porque eso ha sido fresco, fresco definitivamente. Y es como que si las llamas del infierno, del Averno, hubieran salido para las naciones. Algo similar a, ¿cómo es? El carnaval de Río de Janeiro, que uno de los carruajes también escenificó el infierno abriéndose, los demonios saliendo debajo de la tierra a través de las llamas del infierno para sentarse a gobernar sobre el planeta. Es una cosa horrenda, horrenda definitivamente. Y todas estas cosas son situaciones místicas, religiosas, babilónicas, satánicas, egipcias, griegas, y hay que romper definitivamente, porque es así. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, gracias, Rey del Cielo, porque hoy hablas a tus hijos, tus siervos los profetas en las naciones de la tierra. Declaramos que se despiertan para que con voz de Yahweh, con voz del Elohim, con voz de trompeta del Elohim, puedan hablar a la tierra y a las naciones de la tierra y declarar que es Yahshua, el Rey de los Reyes, el que gobierna sobre la tierra. Cerramos las puertas al antimesías, quebramos sus dominios. En el nombre de Yahshua HaMashiach derribamos todo argumento malicioso de las tinieblas que buscó pactar a la tierra y a las naciones de la tierra, representada en las delegaciones de los deportistas, de los dirigentes, de la gente de autoridad, de los presidentes reunidos en esos juegos eternos Elohim. Nosotros declaramos que se seca, se sella, se cierra esa boca del infierno que se abrió, ese portal demoníaco que se abrió, se cierra en tu gran poder, en tu gran autoridad. Declaramos que las naciones no le pertenecen a Hasatán, ni tampoco le pertenecen a los sistemas místicos religiosos, ni a los demonios de la cultura greco-romana o babilónica. En el nombre de Yahshua HaMashiach declaramos, eterno Elohim, las naciones de la tierra le pertenecen a Yahshua, el Rey eterno, le pertenecen al Rey de gloria, al que venció, al que destruyó el mal, al que venció la muerte y destruyó el imperio y la muerte. Declaramos, Señor, que los ojos se abrirán en tu iglesia, pero también se abrirá, Señor, en la gente, para que se conviertan y se vuelvan a ti, eterno Elohim, y entiendan el verdadero mensaje. En el nombre de Yahshua HaMashiach se ha hecho así. Rompemos, Señor, hechizos, encantamientos, pactos, brujería, adivinación, anatemas, Señor, que estén relacionados con estos Juegos Olímpicos, Señor. En el nombre de Yahshua HaMashiach, así se sella, así se quebranta. Los cielos y la tierra te pertenecen, eterno Elohim, y es tu poder, tu autoridad, tu luz, la que domina, Señor, por encima de las tinieblas y de cualquier obra del mal. En tu gran nombre, Señor, sea quebrantada la injusticia y la maldad, sea destruida, Señor. Y declaramos que se levantan las naciones, eterno Elohim, para proclamar la grandeza de Yahshua HaMashiach. Hoy declaramos lo que Daniel dijo. El dedo de Elohim cortó una piedra que quebró reinos, imperios y naciones y que quebró todos los sistemas. Asimismo, eterno Elohim, hoy quebramos sistemas, rompemos reinos, rompemos tronos, rompemos dominios, imperios, y en tu gran nombre, Señor, declaramos: venga tu reino sobre la tierra, venga tu reino sobre el planeta, venga tu reino sobre las naciones de la tierra, venga tu reino sobre las personas, venga tu reino sobre toda tu creación. Establezcase, Señor, tu perfecta voluntad sobre las naciones de la tierra, pues las naciones de la tierra vendrán y adorarán al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así está escrito, eterno Elohim. Gracias, Rey del cielo, por este tiempo maravilloso. En tus manos estamos, en el nombre de Yahshua. Amén y amén. Muy bien, estamos hablando, nos vemos la próxima semana. Posiblemente, ya les voy avisando, el próximo lunes voy a estar ocupado porque me han invitado a una situación con unos pastores en Manta el día lunes, justamente a las 7:30. Y podemos ver si
dejamos para el miércoles la instrucción, porque el martes tengo que irme a Santa Ana, también a otra ciudad. Ahí tenemos una pequeña obra y vamos a ministrar allá. Entonces, podría ser para el miércoles de la próxima semana. Para continuar con el siguiente tema, vamos a tomar un poco sobre lo que es la investidura de poder del Shavuot, que es parte del dedo o la mano del Elohim. Entonces, no hemos terminado en realidad esta clase, pero la retomaremos y avanzaremos con la siguiente, que es la parte número 3. Así vamos a hacer. Bueno, les bendigo a todos. Bendigo Venezuela. Venezuela va a ser liberada definitivamente y tendrá el tiempo de gloria, de restauración. Mire, definitivamente Venezuela, con todo lo que posee Venezuela, debería ser una potencia en Sudamérica. Más Amén. potencia que Brasil mismo, Así es. aunque tiene Sí. mayor espacio Lo va a territorial, hacer. pero lo que tiene Venezuela no lo tiene ningún país en el Amén. planeta Tierra, Así señores. es. Así que Amén. Venezuela tiene que levantarse como un Hecho referente. está. Y lo que va a suceder en Venezuela, escuche bien, marcará un inicio, porque eso dijo el Eterno en esta semana, marcará un inicio para que Así toda la corrupción de las diferentes naciones empiecen a salir a la luz, porque todo está Eso. conectado. Es Sobre todo, importantísimo lo que va a Así es. salir, lo que va a En- suceder con lo de Venezuela. Por eso hay que Ujú. estar México, orando por incluido. Venezuela, por México y por todo el continente americano, porque Así es. algo el Elohim va a hacer. Bueno, Amén. dejamos de ver. Amén. Bendiciones para todos, les bendigo. Amén. Venezuela. Bendecimos Diga. Venezuela. Bendecimos Bendiciones. Venezuela. Bendiciones. Ahí nuestra representante, la profeta Carla Valadares. Y nos veremos Tierra que pronto. fluye leche y miel. Los esperaré aquí en Venezuela. Seguro que sí. Amén. 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 Bendiciones. Sí, ya alguien Amén. más me estaba diciendo que me quiere llevar para allá, pero estamos siempre en el tiempo, no, estamos en el tiempo del Elohim. Alguien me dijo, dice, yo quiero que usted vaya. Y en cualquier momento el Señor lo dirá. Él sabe cómo y cuándo. Bueno, estamos Claro, hablando de unas 2 bendiciones. semanas.